Pero cuando esa práctica se pierde, cuando el creyente deja de ejercitar su vida espiritual en lo secreto, el discernimiento comienza a atrofiarse, a debilitarse, a perder precisión. Y en ese estado, puede ser influenciado con facilidad, puede confundirse, puede tomar decisiones sin dirección clara, puede interpretar mal situaciones, puede atribuir a Dios lo que no proviene de él o, por el contrario, ignorar lo que sí viene de su parte. Una de las manifestaciones más evidentes de la pérdida del discernimiento es la incapacidad de reconocer la voz de Dios en medio de otras voces, la dificultad para distinguir entre lo que es guía del Espíritu y lo que es impulso humano, entre lo que es dirección divina y lo que es deseo personal. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Proverbios 14:12. Y ese parecer es precisamente lo que el discernimiento ayuda a confrontar, porque no todo lo que parece correcto lo es, no todo lo que se siente bien proviene de Dios. En una generación expuesta a múltiples influencias, a diversas corrientes, a una constante mezcla de ideas, el discernimiento se vuelve indispensable, no como un lujo espiritual, sino como una necesidad básica para no desviarse, para no confundirse, para no ser arrastrado por cualquier viento de doctrina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, Efesios 4:14, y esta estabilidad no se logra únicamente con conocimiento, sino con una vida arraigada en la presencia de Dios. El discernimiento también está directamente relacionado con la pureza del corazón, porque no se trata solo de percibir correctamente, sino de desear lo correcto, de estar alineado internamente con la voluntad de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, Mateo 5:8, y ese ver no es solo una experiencia futura, es una capacidad presente de percibir, de reconocer, de entender. Pero cuando el corazón se contamina, cuando se llena de intereses, de deseos desordenados, de influencias externas, esa visión se nubla, esa percepción se distorsiona. La pérdida del discernimiento no solo afecta decisiones individuales, afecta también la vida comunitaria, porque cuando una iglesia pierde su capacidad de discernir, puede abrir espacio a influencias incorrectas, puede tolerar prácticas que no están alineadas con la palabra, puede ser guiada por criterios humanos en lugar de por la dirección de Dios. Y en ese contexto, lo que debería ser un cuerpo sano comienza a debilitarse, a desviarse, a perder su identidad. Sin embargo, así como el discernimiento puede debilitarse, también puede ser restaurado, porque su origen no está en la capacidad humana, sino en la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, 1 Corintios 2:10. Y cuando el creyente vuelve a la comunión, cuando retoma el lugar secreto, cuando comienza nuevamente a permanecer en la presencia, esa sensibilidad comienza a recuperarse, esa claridad comienza a restaurarse, ese oído espiritual vuelve a afinarse. Esta no es una advertencia para generar desconfianza, sino un llamado a recuperar la dependencia correcta, no de la percepción humana, sino de la guía del Espíritu Santo, no de la lógica natural, sino de la comunión con Dios. Porque el discernimiento no es una herramienta opcional, es una protección, es una guía, es una luz en medio de la confusión. Cuando nos volvemos a ese lugar donde Dios habla, donde el corazón se alinea, donde la mente se renueva, el discernimiento deja de ser una capacidad debilitada para convertirse nuevamente en una herramienta activa, precisa y necesaria para caminar en verdad, para tomar decisiones correctas y para mantenernos firme en medio de un mundo lleno de voces, de influencias y de caminos que parecen correctos, pero que solo pueden ser evaluados correctamente a la luz de la presencia de Dios. La fragilidad espiritual cuando la vida espiritual deja de estar sostenida por la comunión constante con Dios y el lugar secreto ha sido descuidado, una de las consecuencias inevitables es la fragilidad, una condición interna donde el creyente pierde estabilidad, pierde firmeza, pierde profundidad, y aunque externamente pueda continuar, internamente se vuelve vulnerable, susceptible, fácilmente afectado por circunstancias, emociones, opiniones o presiones externas.
Esta fragilidad no siempre se manifiesta de inmediato, muchas veces se oculta detrás de una apariencia de normalidad, pero en el momento de la prueba, en el tiempo de la presión, en el contexto de la dificultad, se hace evidente con claridad. Jesús describió esta realidad en la parábola del sembrador, al hablar de aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mateo 13:21. No era que no habían escuchado, no era que no habían recibido, incluso había una respuesta emocional inicial, pero faltaba lo esencial, la raíz, la profundidad que solo se desarrolla en la permanencia, en la comunión, en el lugar secreto. Y sin raíz, cualquier viento es suficiente para mover, cualquier presión es suficiente para hacer caer. La fragilidad espiritual no se define por la ausencia de conocimiento, ni por la falta de actividad, sino por la ausencia de profundidad, por la falta de una vida arraigada en Dios, por la carencia de un fundamento sólido. Es posible saber mucho y ser frágil, es posible hacer mucho y ser inestable, porque la fortaleza espiritual no proviene del conocimiento acumulado ni de la actividad desarrollada, proviene de la relación sostenida con Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor. Jeremías 17:7 y 8. Cuando el creyente no está arraigado, su estado espiritual comienza a depender de factores externos, de lo que ocurre a su alrededor, de cómo se siente, de lo que otros dicen, de lo que experimenta en determinados momentos. Y en ese estado, hay días de fortaleza y días de debilidad, momentos de entusiasmo y momentos de caída, no porque Dios haya cambiado, sino porque su vida no está anclada en una relación constante, sino en circunstancias variables. Pero la vida que está fundada en la presencia de Dios tiene otra naturaleza, no es inmutable en sí misma, pero está sostenida por aquel que sí lo es. El estar firmes, sin fluctuar por causa de las emociones, es una virtud recibida por la gracia que emana de su presencia. La comunión profunda y verdadera con el Espíritu Santo, claramente producen estabilidad. Una de las características de la fragilidad espiritual es la inconstancia, la dificultad para mantenerse firme, para perseverar, para continuar en el mismo camino cuando las condiciones cambian. Se comienza con fuerza, con entusiasmo, con determinación, pero ante la primera dificultad, ante el primer obstáculo, ante la primera frustración, se debilita, se duda, se retrocede. Jesús dijo con gran autoridad, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Aquí, Jesús no está poniendo la salvación en manos de los hombres, pero está dejando en claro que la dependencia genera perseverancia, porque esa perseverancia no es el resultado de la fuerza de voluntad, sino de una vida sostenida por la gracia de Dios en la comunión con su Espíritu. La fragilidad también se manifiesta en la dependencia emocional, en la necesidad constante de sentirse bien para continuar, en la incapacidad de avanzar cuando no hay estímulo, cuando no hay motivación externa. Y en ese contexto, la vida espiritual se vuelve inestable, porque las emociones no son constantes, cambian, fluctúan, responden a múltiples factores. Pero la comunión con Dios produce una estabilidad que trasciende lo emocional, una firmeza que no depende de lo que se siente, sino de lo que se ha establecido en la comunión espiritual. El apóstol Pablo, hablando de la madurez espiritual, señaló la importancia de crecer para que ya no seamos niños fluctuantes, Efesios 4:14. Porque la infancia espiritual está marcada por la inestabilidad, por la facilidad de ser movido, por la falta de firmeza. De hecho, el mismo apóstol dijo que en los tiempos de su niñez, hablaba como niño, pensaba como niño, y juzgaba como niño, 1 Corintios 13:11. Sin embargo, la madurez produce estabilidad, produce constancia, produce firmeza. Y esa madurez no se alcanza solo con el paso del tiempo, se alcanza con el desarrollo de una vida profunda en Dios, con la formación que ocurre en el lugar secreto.
La fragilidad espiritual también expone al creyente al riesgo de desviarse, de tomar decisiones incorrectas, de seguir caminos que parecen correctos pero que no lo son, porque sin una base sólida, sin una relación firme, sin discernimiento claro, cualquier influencia puede tener peso, cualquier voz puede tener impacto. Y en ese estado, el creyente no solo se debilita, sino que puede comenzar a desviarse sin darse cuenta, porque no tiene la firmeza necesaria para sostenerse. Sin embargo, la fragilidad no es una condena, es una señal, es una evidencia de que la raíz necesita ser profundizada, de que la comunión necesita ser restaurada, de que el lugar secreto debe ser retomado. Dios no rechaza al que es débil, al contrario, se acerca para fortalecerlo, para afirmarlo, para establecerlo. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12:9, pero esa gracia se experimenta en la intimidad, en la dependencia, en la comunión con Él. Ante esto, no busco señalar la debilidad como un defecto sin solución, sino como una condición que puede ser transformada cuando nos volvemos a la fuente, cuando decidimos arraigarnos, cuando comenzamos a profundizar nuestra vida en Dios. Porque la fortaleza espiritual no se construye en lo público, se forma en lo secreto, no se desarrolla en la exposición, sino en la comunión, no se sostiene por esfuerzo humano, sino por la gracia que fluye de una comunión viva. Y cuando esa comunión es restaurada, cuando los hijos de Dios permanecemos en Él, cuando el altar es encendido nuevamente, la fragilidad comienza a desaparecer, la estabilidad se establece, la firmeza se desarrolla. Entonces ya no seamos movidos con facilidad, ya no dependemos de lo externo para sostenernos, ya no fluctuamos constantemente, porque nuestra vida ha sido arraigada en aquel que es inmutable, fiel y suficiente para sostenernos en todo tiempo. Porque al final, la diferencia no está en la ausencia de dificultades, sino en la profundidad de la raíz, y esa raíz solo puede desarrollarse en el lugar donde el hombre permanece delante de Dios, donde su vida es afirmada, fortalecida y sostenida por la comunión constante con Él. Al exponer estos conceptos, recordé la curiosa dinámica del bambú japonés. Y se preguntará ¿por qué? Bueno, la verdad es que después de sembrar las semillas de bambú, se abona la tierra y se riega según la necesidad, como cualquier otra planta. Sin embargo, repitiendo este ritual de cuidados pasarán 7 años, hasta que el bambú empieza a crecer. Y entonces ya lo hace rápidamente, y en solo 6 semanas puede alcanzar los increíbles 30 metros de altura habituales. Ahora se estarán preguntando, ¿cómo puede ser que pase de 0 a 30 en 6 semanas? Y en realidad la respuesta es que no ha tardado solo 6 semanas en crecer. Sino que, durante los primeros 7 años, en los que aparentemente la planta estaba inactiva, en realidad fue desarrollando un complejo sistema de raíces para sostener el crecimiento de la planta que vendría después. Así ocurre con nuestra vida espiritual, la madurez es un proceso profundo que suele no verse, pero es la raíz que luego puede sostenernos. Lo visible no puede ser el resultado de la improvisación, sino que debe ser el resultado de la solidez conseguida en el secreto, en la profundidad, en lo que nadie ve, pero que al final termina manifestándose para la gloria del Creador. Ministerio sin fuego. Una de las evidencias más preocupantes de la pérdida del lugar secreto no se encuentra únicamente en la vida personal del creyente, sino en la manifestación colectiva de una iglesia que continúa funcionando, que mantiene su estructura, que sostiene su actividad, pero que ha perdido el fuego que le da vida, autoridad y dirección. No se trata de la ausencia de ministerios, ni de la falta de programas, ni de la escasez de recursos, sino de algo mucho más profundo, la ausencia de la presencia activa de Dios respaldando aquello que se hace en su nombre. Y esta es una de las realidades más delicadas, porque puede sostenerse durante un tiempo sin que sea evidente, puede incluso parecer efectiva, pero carece de aquello que realmente transforma, que realmente impacta, que realmente glorifica a Dios.
El fuego, en el contexto bíblico, no es simplemente una imagen simbólica, es una manifestación concreta de la presencia de Dios, de su aprobación, de su poder obrando en medio de su pueblo. Desde el Antiguo Testamento, el fuego descendía sobre el altar como señal de que Dios había aceptado la ofrenda, como evidencia de que la comunión era real, de que el altar estaba en orden. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto, Levítico 9:24. Mostrando que el fuego no era producido por el hombre, era dado por Dios, pero siempre en el contexto de un altar preparado, de una obediencia establecida, de una relación en orden. Cuando el altar es descuidado, el fuego no se manifiesta, y aunque el hombre puede intentar sustituirlo, aunque puede generar dinámicas, emociones, estructuras, nada puede reemplazar la presencia real de Dios. Entonces se produce una de las contradicciones más peligrosas dentro del ministerio, se continúa haciendo, se continúa hablando, se continúa organizando, pero sin el respaldo divino, sin la unción, sin la vida que solo Dios puede impartir. Teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, 2 Timoteo 3:5, no negando en palabras, sino en la práctica, en la ausencia de poder real, en la falta de transformación genuina. Un ministerio sin fuego puede sostenerse en lo externo, puede ser organizado, puede ser atractivo, puede incluso ser admirado, pero no puede producir vida espiritual verdadera, no puede transformar corazones en profundidad, no puede sostener el peso de lo eterno. Porque la obra de Dios no se sostiene por la capacidad humana, ni por la creatividad, ni por la estrategia, se sostiene por su presencia. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6, estableciendo que el origen, el sustento y el resultado de todo ministerio genuino depende de la acción del Espíritu Santo. Cuando el fuego falta, el ministerio comienza a depender de recursos humanos para sostener lo que debería ser espiritual, se recurre a métodos, a técnicas, a estímulos externos para generar lo que solo la presencia de Dios puede producir. Y en ese proceso, aunque se logren resultados visibles, aunque se mantenga la actividad, internamente hay vacío, hay desgaste, hay falta de sustancia. Porque el hombre puede producir movimiento, pero no puede producir vida, puede generar emoción, pero no puede impartir transformación, puede organizar, pero no puede encender el corazón. El ejemplo de Elías en el Monte Carmelo es profundamente revelador en este sentido, porque antes de que descendiera el fuego, hubo una acción clave y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. 1 Reyes 18:30. El fuego no descendió sobre un altar descuidado, no se manifestó en medio del desorden, no respondió a la improvisación, descendió cuando el altar fue restaurado, cuando la relación fue alineada, cuando el orden fue establecido. Y este principio sigue siendo vigente, el fuego no es el resultado del esfuerzo humano, es la respuesta divina a un altar en orden. En muchos contextos, se ha aprendido a sostener ministerios sin fuego, a continuar sin presencia, a avanzar sin dirección divina, y esto genera una iglesia que funciona, pero no arde, que se mueve, pero no transforma, que habla, pero no impacta en profundidad. Y con el tiempo, esto produce desgaste, frustración, porque se está intentando sostener con recursos limitados aquello que solo puede sostenerse desde la presencia ilimitada de Dios. Jesús mismo advirtió sobre la posibilidad de hacer muchas cosas en su nombre sin haber tenido una relación real con Él. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Mateo 7:22 y 23. No porque no habían hecho, sino porque no habían estado, no porque no habían servido, sino porque no habían permanecido. Y esta declaración confronta profundamente la idea de que el hacer es suficiente, mostrando que, sin relación, sin comunión, sin intimidad, todo lo demás pierde su verdadero valor. El fuego no se mantiene automáticamente, requiere un altar constante, una vida de comunión continua, una dependencia diaria de la presencia de Dios. El fuego arderá continuamente en el altar.
No se apagará, Levítico 6:13, entendamos esto hoy, en el contexto del nuevo pacto, no como una promesa automática, sino como una responsabilidad, como una indicación de que el altar que está en nuestro corazón debe ser sostenido, cuidado, alimentado. Esto no es una crítica a la actividad ministerial, sino una llamada a su restauración, a volver al diseño original, donde el ministerio no nace de la capacidad del hombre, sino de la presencia de Dios, donde el hacer es el resultado del estar, donde el fuego no es producido, sino recibido. Porque cuando el altar es restaurado, cuando la comunión vuelve a su eje central, cuando el lugar secreto es retomado, el fuego vuelve, la presencia se manifiesta y la vida fluye. Entonces el ministerio deja de ser un esfuerzo para convertirse en una expresión disfrutable, deja de ser una carga para convertirse en un fluir, deja de depender de lo humano para ser sostenido por lo divino. Porque el fuego no es un añadido opcional, es la evidencia de que Dios está presente, de que la relación es real, de que el altar está encendido. Donde hay fuego, hay vida, hay transformación, hay autoridad, porque no es el hombre obrando, es Dios manifestándose a través de un hombre que ha decidido volver al lugar secreto, restaurar el altar y permitir que el fuego vuelva a arder. Del altar volviendo al lugar secreto después de haber considerado la pérdida, el deterioro y las consecuencias de una vida espiritual sin altar, se hace inevitable plantear la pregunta que define el rumbo de todo lo que sigue, no cómo sostener lo que ya se ha debilitado, no cómo maquillar lo que ha perdido vida, sino cómo volver, cómo regresar al lugar donde todo comienza, donde todo se ordena, donde todo encuentra su verdadero sentido. Porque si bien la pérdida del lugar secreto es una realidad dolorosa, la posibilidad de volver sigue estando abierta, vigente, accesible para todo aquel que decide hacerlo con determinación y con un corazón dispuesto. Volver no es un acto automático, no es un impulso momentáneo, no es una emoción pasajera que se disipa con el tiempo, es una decisión profunda, consciente, intencional, que implica reconocer lo que ha sido descuidado. Asumir la responsabilidad de haber desplazado lo esencial y establecer un nuevo orden donde Dios vuelve a ocupar el primer lugar. Convertíos a mí, y yo me convertiré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 1:3. No como una amenaza, sino como una invitación, como un llamado a restaurar la relación, a retomar el camino que fue abandonado. El regreso al lugar secreto no comienza con grandes acciones visibles, comienza en lo interno, en la disposición del corazón, en la decisión de priorizar nuevamente la comunión por encima de la actividad, la presencia por encima del movimiento, el estar por encima del hacer. Y esa decisión, aunque pueda parecer simple en su formulación, requiere un cambio real en la manera de vivir, en la organización del tiempo, en la administración de las prioridades. Porque no se trata de agregar el lugar secreto a una agenda ya llena, se trata de reorganizar la vida en función de ese lugar. Muchas veces los hermanos esperan sentir algo para volver, esperan una motivación, una carga, una emoción que los impulse, pero el regreso no se sostiene en lo que se siente, se sostiene en lo que se decide. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, Santiago 4:8. No cuando se sienta, no cuando sea conveniente, no cuando haya tiempo, sino como una acción concreta, como un paso que se da en fe, aun cuando las emociones no acompañen, aun cuando el hábito se haya perdido, aun cuando la rutina haya sido interrumpida. Volver al lugar secreto implica también enfrentar resistencias, internas y externas, porque todo aquello que fue desplazado genera dificultad al intentar ser restaurado. La carne resiste la disciplina, la mente se dispersa, el entorno presiona, las distracciones aparecen, y en ese contexto, el creyente debe comprender que el regreso no será cómodo al principio, pero es necesario. El lugar secreto no se recupera de manera superficial, no se restaura con intentos ocasionales, requiere constancia, perseverancia, continuidad. Es un hábito santo que debe ser reconstruido, una disciplina que debe ser establecida, un espacio que debe ser defendido. Y en ese proceso,
al principio puede parecer seco, puede parecer mecánico, puede parecer difícil, pero a medida que se persevera, algo comienza a cambiar, la sensibilidad regresa, la comunión se profundiza, la presencia se hace real nuevamente. David, en medio de su clamor, expresó una verdad que revela la esencia de este regreso: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51 minutos y 10 segundos. Entendiendo que el problema no estaba solo en lo que hacía, sino en lo que había dejado de ser, en la condición de su corazón, en la necesidad de una restauración interna. Y ese es el punto clave del regreso: no se trata solo de retomar una práctica, sino de permitir que Dios trate con el corazón, que ordene, que limpie, que renueve. Volver al lugar secreto también implica redescubrir el valor de la presencia de Dios, volver a entender que no es una carga, no es una obligación, no es un requisito frío, es un privilegio, es un espacio de vida, es el lugar donde el alma encuentra lo que no puede encontrar en ningún otro lugar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11, no como una promesa lejana, sino como una realidad accesible para todo aquel que decide entrar. Es importante entender que el regreso no depende de la perfección del hombre, sino de la gracia de Dios. No se trata de alcanzar un nivel para poder volver, sino de volver para ser transformado ese. Dios no exige un estado previo para recibir, Él recibe para transformar, Él restaura al que vuelve, Él fortalece al que decide acercarse. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51 minutos y 17 segundos, mostrando que el acceso no está condicionado por el mérito, sino por la disposición. Esta no es una simple invitación, es una convocatoria, un llamado claro, directo, urgente a dejar de postergar, a dejar de justificar, a dejar de esperar el momento perfecto y comenzar a volver ahora, a entrar nuevamente, a cerrar la puerta, a permanecer. Porque todo lo que se ha perdido en la vida espiritual encuentra su punto de restauración en ese lugar, todo lo que se ha debilitado comienza a fortalecerse allí, todo lo que se ha desordenado comienza a alinearse en la presencia de Dios. Y aunque el camino de regreso pueda parecer desafiante, aunque implique ajustes, decisiones, renuncias, lo que se encuentra al otro lado no tiene comparación, porque no se trata solo de recuperar una práctica, se trata de restaurar una relación, de volver a la fuente, de reencontrarse con aquel que nunca se fue, que siempre estuvo, que siempre esperó. Porque el lugar secreto no se cerró desde el cielo, no fue eliminado, no fue reemplazado, sigue estando disponible, sigue siendo el espacio donde Dios habla, donde el Padre espera, donde la vida se renueva. Y todo aquel que decide volver, encuentra que no regresa a un lugar vacío, sino a una presencia viva que transforma, que restaura y que vuelve a encender el fuego que nunca debió apagarse. La disciplina de la intimidad. Volver al lugar secreto no es el final del proceso, es el comienzo de una vida que debe ser sostenida, cultivada y fortalecida en el tiempo, porque aquello que no se disciplina, inevitablemente se debilita, y aquello que no se sostiene, termina por perderse nuevamente. La intimidad con Dios, aunque nace de una comunión viva y no de un sistema religioso, requiere ser cuidada con intención, con constancia y con determinación, porque no se trata de un momento aislado, sino de un estilo de vida que debe ser establecido y protegido. La disciplina, en este contexto, no es una carga legalista ni una imposición externa, es una expresión de amor, es la decisión de dar lugar a lo que se ha reconocido como esencial. Es la determinación de ordenar la vida en función de aquello que tiene valor eterno. El problema no es la disciplina en sí, sino cuando se la desconecta de la comunión, cuando se convierte en rutina vacía, cuando pierde su propósito. Pero cuando la disciplina nace del entendimiento de la necesidad de Dios, se transforma en una estructura que protege la intimidad. Jesús mismo, siendo el modelo perfecto, vivió una vida marcada por la disciplina espiritual, no porque estuviera sujeto a una obligación, sino porque entendía la prioridad de la comunión con el Padre,
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Esto no lo hacía como un evento ocasional, sino como una práctica constante, como una decisión repetida que sostenía todo lo demás. No esperaba a tener tiempo, no acomodaba su vida en función de lo demás, sino que priorizaba el encuentro, aún en medio de una agenda demandante. La disciplina de la intimidad implica establecer tiempos, espacios, hábitos que faciliten y sostengan la comunión, no como una estructura rígida, sino como un marco que permite que la relación crezca. Implica decidir cuándo, dónde y cómo se va a buscar a Dios, no dejando ese encuentro al azar, ni a la disponibilidad momentánea, sino tratándolo como lo que realmente es, una prioridad absoluta. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:06. Aquí, la exhortación del profeta no es una invitación ocasional, sino un llamado a una búsqueda intencional y constante. Es una determinación que debemos procurar en el fondo de nuestro corazón. Gente determinada es gente capaz de sostener la pasión de una vida espiritual efectiva. Uno de los desafíos más grandes en este punto es la lucha contra la inconstancia, porque el entusiasmo inicial puede ser fuerte, pero si no es sostenido por disciplina, se disipa con el tiempo. Se comienza con determinación, con claridad, con convicción, pero ante las demandas, las distracciones, el cansancio, el hábito puede comenzar a debilitarse. Y es allí donde la disciplina se vuelve clave, porque no se basa en lo que se siente, sino en lo que se ha decidido, no depende de la motivación momentánea, sino de la convicción establecida. Les ruego que noten una delicada línea entre la disciplina espiritual legítima, con esfuerzo, y verdadera voluntad, mientras que del otro extremo encontramos la religiosidad, el voluntarismo constante, o la meritocracia espiritual. Cuidado. Disciplina, dominio propio y entrega, no es religiosidad, no es hacer las cosas con nuestras fuerzas, no es independencia de acción para conseguir logros. Es entrega, es rendición voluntaria para que el Señor haga lo que desee con nuestras vidas. La oración, la meditación en la palabra y el silencio son pilares fundamentales en esta disciplina, no como prácticas aisladas o religiosas, sino como medios a través de los cuales la comunión se desarrolla. La oración no es solo hablar, es también escuchar, es permanecer, es abrir el corazón delante de Dios. La palabra no es solo leer, es meditar, es dejar que penetre, que transforme. El silencio no es vacío, es espacio para que Dios hable, para que el corazón se ordene, para que la mente se alinee. En la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:2. Esto muestra una constancia que va más allá de momentos aislados. La disciplina también implica enfrentar la carne, porque la naturaleza humana tiende a resistir aquello que no produce gratificación inmediata, tiende a buscar lo cómodo, lo rápido, lo fácil. Pero la intimidad con Dios no se construye en la superficialidad, se desarrolla en la profundidad, en la constancia, en la perseverancia. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41, no como una advertencia distante, sino como una instrucción práctica para sostener la vida espiritual. Es importante entender que la disciplina no produce intimidad por sí misma, pero crea el espacio donde la intimidad puede desarrollarse, no reemplaza la comunión, pero la sostiene, no genera la presencia de Dios, pero prepara el corazón para recibirla. Y en ese sentido, no se trata de caer en un sistema rígido, sino de establecer un hábito vivo, flexible en forma, pero firme en esencia. Con el tiempo, lo que comienza como disciplina se transforma en deleite, lo que al principio requiere esfuerzo se convierte en necesidad, lo que se establece como hábito se vuelve parte de la vida. Y entonces el creyente ya no busca a Dios solo por decisión, sino por deseo, no solo por convicción, sino por hambre, porque ha redescubierto que en ese lugar se encuentra aquello que no puede ser reemplazado por nada más.
Este capítulo no es una llamada a la rigidez, sino a la constancia, no es una invitación a la rutina vacía, sino a la construcción de una vida espiritual sólida, sostenida y profunda. Porque el lugar secreto no se mantiene por accidente, se sostiene por decisión, por disciplina, por una vida que ha entendido que la comunión con Dios no es un evento, es el centro de todo. Y cuando esa disciplina se establece, cuando la intimidad es cuidada, cuando el altar es alimentado constantemente, el fuego permanece encendido, la presencia se hace real, la vida espiritual se fortalece. Entonces ya no se vive de momentos aislados, sino de una relación continua, no se depende de impulsos, sino de una comunión sostenida. Porque al final, la intimidad no se improvisa, se construye, y todo aquel que decide disciplinarse en ese camino, descubre que no está invirtiendo tiempo, está construyendo vida, está fortaleciendo su comunión con Dios, está estableciendo el fundamento sobre el cual todo lo demás podrá sostenerse con firmeza, con claridad y con propósito eterno. Derribando ídolos modernos, volver al lugar secreto y establecer la disciplina de la intimidad inevitablemente confronta otro aspecto que muchas veces permanece oculto, pero que ejerce una influencia silenciosa y constante sobre la vida espiritual, los ídolos modernos, no en la forma tradicional de imágenes visibles o estructuras religiosas externas a ese, sino en aquellas cosas que, sin ser malas en sí mismas, han ocupado el lugar que le corresponde a Dios. Son cosas que han capturado la atención del corazón, han absorbido el tiempo, han desplazado la comunión y han redefinido las prioridades. Porque la idolatría no comienza con lo que se adora externamente, comienza con lo que se valora internamente, con aquello que el corazón prioriza, con aquello que ocupa el centro. La Escritura es clara al establecer que Dios no comparte su lugar, no porque sea un Dios inseguro, sino porque sabe que todo aquello que ocupa su lugar en la vida del hombre termina deformando, desviando y debilitando su propósito. En la ley otorgada a los hebreos, el Señor ordenó: no tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Esto no lo hizo como una restricción arbitraria, sino como una protección, como una declaración del orden correcto en el cual el hombre debe vivir para mantenerse alineado con la verdad. Pero en este tiempo, los ídolos no siempre se presentan de manera evidente, no se identifican fácilmente, no generan una reacción inmediata, porque muchas veces están disfrazados de cosas legítimas, útiles, incluso necesarias. Las distracciones tecnológicas, el entretenimiento constante, la saturación de información, la dependencia de las redes, la búsqueda de aprobación, la necesidad de estar siempre conectado todo esto puede convertirse en un sistema que compite directamente con el lugar secreto, no necesariamente de forma agresiva, pero sí de manera progresiva, ocupando espacios, absorbiendo tiempo, debilitando la capacidad de permanecer en la presencia de Dios. No es que el creyente rechace a Dios, es que comienza a tener menos espacio para Él, menos tiempo, menos disposición, porque otras cosas han ido tomando prioridad, y cuando eso pasa, aunque lo que hagamos puede no ser malo, termina dinamitando la base de nuestra vida, que es la presencia misma del Señor. Jesús expresó una verdad que atraviesa este tema con claridad absoluta, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, Mateo 6:21. Mostrando que el problema no es solo lo que se hace, sino lo que se ama, lo que se valora, lo que se prioriza. Y cuando el corazón comienza a inclinarse hacia otras cosas, cuando el tiempo se invierte mayormente en lo que no edifica, cuando la atención se dispersa constantemente, el lugar secreto comienza a debilitarse, no por falta de deseo consciente, sino por falta de prioridad real. Los ídolos modernos no siempre exigen adoración explícita, pero sí demandan atención constante, ocupan la mente, consumen el tiempo, capturan el enfoque, y en ese proceso, el creyente puede encontrarse más conectado con lo externo que con Dios, más expuesto a estímulos que a la presencia, más ocupado en consumir que en permanecer. Y así, sin darse cuenta, el altar se enfría, la comunión se debilita, la sensibilidad se reduce.
El apóstol Juan concluye su primera carta con una advertencia breve pero profunda: hijitos, guardaos de los ídolos, 1 Juan 5:21, no especificando cuáles, porque su naturaleza puede cambiar según el contexto, pero manteniendo el principio: todo aquello que ocupa el lugar de Dios debe ser guardado, confrontado y, si es necesario, derribado. Porque la idolatría no es solo un pecado externo, es una condición del corazón que desplaza a Dios del centro. Derribar estos ídolos no es simplemente eliminar cosas externas, es reordenar el corazón, es devolver a Dios el lugar que le corresponde, es establecer nuevamente prioridades correctas, es decidir que se permite ocupar el tiempo, que se permite influir en la mente, que se permite gobernar la atención. Y este proceso no siempre es cómodo, porque implica renunciar, implica limitar, implica tomar decisiones que van en contra de la corriente, que confrontan hábitos, que exigen cambios. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5:29, Jesús dijo esto en un lenguaje fuerte para expresar una verdad clara. No demandando una acción literal, sino ordenando tratar de manera radical todo aquello que afecta la vida espiritual. Todo lo que nos impide una plena comunión con Dios, debe ser tratado con seriedad, no con liviandad, no con excusas, no con justificaciones. Aunque algunas cosas puedan no ser aparentemente malas, o incluso estar permitidas en otros contextos, deben ser evaluadas a la luz de su impacto en nuestra intimidad con Dios. No se trata de vivir aislados, ni de rechazar todo lo que forma parte de la vida cotidiana, sino de discernir, de ordenar, de establecer límites, de decidir conscientemente qué lugar ocupa cada cosa. Porque cuando todo tiene el mismo nivel de prioridad, lo esencial termina siendo desplazado por lo secundario. Pero cuando Dios vuelve a ocupar el centro, todo lo demás se ordena, se ubica correctamente, pierde su poder de competencia. Este capítulo no es una condena a los recursos modernos, sino un llamado a no permitir que se conviertan en sustitutos de la presencia de Dios, a no dejar que ocupen el lugar que solo le corresponde a Él. Porque el problema no es la existencia de estas cosas, sino el lugar que ocupan en nuestra vida. Y cuando esos ídolos son confrontados, cuando el corazón es alineado, cuando las prioridades son restauradas, el lugar secreto comienza a recuperarse con mayor claridad, con mayor libertad, con menos interferencias. Entonces el tiempo con Dios deja de ser interrumpido, la comunión se vuelve más profunda, la atención se enfoca, la presencia se percibe con mayor claridad. Porque Dios no ha sido desplazado por falta de deseo de su parte, sino por decisiones del hombre, pero esas decisiones pueden ser revertidas, esos lugares pueden ser recuperados, esos ídolos pueden ser derribados. Y cuando eso ocurre, el altar vuelve a ocupar su lugar, la comunión vuelve a fluir, y la vida espiritual comienza a alinearse nuevamente con el propósito para el cual fue diseñada, una relación viva, constante y central con Dios. Restaurando el altar caído, hay momentos en la vida espiritual donde no basta con reconocer la pérdida, ni con decidir volver, ni siquiera con establecer disciplinas, sino que se hace necesario detenerse y restaurar, volver a edificar aquello que fue derribado, reparar lo que se ha deteriorado, reconstruir el fundamento que ha sido descuidado. Porque el altar no solo puede ser abandonado, también puede quedar en ruinas, puede deteriorarse hasta el punto en que ya no sostiene, ya no convoca, ya no representa el lugar de encuentro que alguna vez fue. Y en ese estado, no alcanza con retomar prácticas superficiales, se requiere una restauración profunda, intencional y ordenada. El relato de Elías en el Monte Carmelo ofrece una imagen clara de este proceso, porque antes de que el fuego descendiera, antes de que la presencia de Dios se manifestara de manera evidente, hubo un acto clave que no puede ser pasado por alto, y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado, 1 Reyes 18:30. No improvisó, no avanzó sin atender lo esencial, no buscó resultados sin restaurar el fundamento. Entendió que el problema no era la ausencia del fuego, sino la condición del altar, y que sin altar restaurado no habría respuesta divina. Restaurar el altar implica volver a lo básico,
pero no en el sentido superficial de repetir prácticas, sino en el sentido profundo de recuperar el diseño original de la comunión con Dios. Implica revisar el corazón, confrontar motivaciones, identificar aquello que ha sido desplazado, reconocer las áreas donde la comunión se ha debilitado y comenzar a reconstruir con intención. No es un proceso automático, no ocurre por inercia, requiere decisión, requiere tiempo, requiere disposición a ser tratado por Dios. Elías no solo reparó el altar, también tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, recordando el diseño original, la identidad del pueblo, el pacto establecido. Esto revela que la restauración no es solo funcional, es también espiritual, es volver a la identidad, a la comprensión de quién es Dios y quién es el hombre delante de él. Yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Levítico 26 minutos y 12 segundos. Una relación que no se basa en actividades, sino en comunión profunda, en pertenencia, en cercanía. En muchos casos, el altar ha sido descuidado no solo por falta de tiempo, sino por falta de entendimiento, por haber reducido la vida espiritual a prácticas externas sin profundidad, por haber perdido la visión de lo que realmente significa estar en la presencia de Dios. Y por eso, la restauración requiere no solo acción, sino revelación, requiere volver a entender, volver a ver, volver a valorar aquello que fue menospreciado. Restaurar el altar también implica quitar lo que no corresponde, remover aquello que ha ocupado su lugar, limpiar lo que se ha acumulado, ordenar lo que se ha desordenado. Porque no se puede reconstruir sobre lo que no ha sido tratado, no se puede edificar sobre una base contaminada. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Esto no debe producirse como un simple acto de perfección humana, sino como una disposición a permitir que Dios trate con aquello que afecta nuestra comunión con Él. Este proceso puede ser confrontativo, porque expone, porque revela, porque muestra lo que ha sido descuidado, pero también es profundamente restaurador, porque abre el camino para que la comunión vuelva a ser real, para que la presencia vuelva a ser central, para que la vida espiritual vuelva a tener fundamento. No es un proceso para condenar, es un proceso para restaurar, para alinear, para devolver al hombre al lugar donde debe estar. Una vez que el altar es restaurado, el fuego no depende del hombre, el fuego es respuesta de Dios. Elías no produjo el fuego, no lo generó, no lo manipuló, simplemente preparó el altar y esperó, y Dios respondió. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto. 1 Reyes 18:38, mostrando que cuando el altar está en orden, la respuesta divina no se hace esperar, no porque el hombre lo merezca, sino porque Dios responde a un corazón alineado, a una relación restaurada. Es importante entender que la restauración del altar no es un evento único, es el inicio de una vida que debe ser sostenida, cuidada, alimentada. No se trata solo de reparar lo que estaba arruinado, sino de mantenerlo, de protegerlo, de no permitir que vuelva a deteriorarse. Porque el altar no se pierde de golpe, se descuida con el tiempo, y de la misma manera, debe ser cuidado continuamente para que permanezca firme. Esto no es solo una enseñanza, es una invitación a detenerse, a evaluar, a reconocer la condición del altar que opera en nuestro corazón, a no avanzar sin restaurar, a no buscar fuego sin preparar el lugar donde ese fuego debe descender. Porque todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida comienza allí, en ese espacio donde el corazón es presentado, donde la vida es ofrecida, donde la intimidad es restaurada. Y aunque el altar haya estado en ruinas, aunque haya sido descuidado, aunque haya sido olvidado, puede ser restaurado, puede ser reconstruido, puede volver a ser el lugar de encuentro. Porque Dios no ha cambiado, su deseo de comunión no ha disminuido, su disposición a responder no se ha agotado. Esto es lo maravilloso de la gracia. Podemos deslizarnos de su intimidad, podemos descuidar nuestro lugar secreto, pero desde el minuto cero en que volvemos a internarlo, Él nos espera, Él nos recibe, Él nos renueva.
Cuando el altar es restaurado, cuando el corazón vuelve a alinearse, cuando la comunión es recuperada, el fuego vuelve, la presencia se manifiesta, la vida espiritual se enciende nuevamente. Entonces ya no se trata de sostener lo que estaba muerto, sino de vivir desde lo que ha sido restaurado, desde una comunión viva, real y constante con Dios, que vuelve a ocupar el centro de todo. Vuelve al altar el fuego que no se apaga cuando el altar ha sido restaurado y la comunión vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder. Surge una verdad que define la continuidad de toda la vida espiritual. El fuego no solo debe descender, debe mantenerse, no solo debe encenderse, debe permanecer, no solo debe experimentarse en un momento, debe sostenerse en el tiempo. Porque uno de los errores más comunes es pensar que la restauración es suficiente en sí misma, cuando en realidad es el inicio de una responsabilidad continua, la de cuidar, alimentar y preservar aquello que Dios ha encendido. La instrucción dada en la ley es clara y directa: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, Levítico 6:13, no como una sugerencia, no como una opción, sino como un mandato que revela la dinámica de la vida espiritual. El fuego provenía de Dios, pero su mantenimiento implicaba la participación del hombre, el altar debía ser atendido, la leña debía ser colocada, el sacrificio debía ser constante. Esto establece un principio que trasciende el contexto antiguo: la presencia de Dios es un regalo, pero la comunión es una responsabilidad. El fuego no se apaga de manera repentina, no desaparece de un momento a otro, comienza a debilitarse cuando el altar deja de ser atendido, cuando la comunión pierde constancia, cuando la prioridad se diluye. Es un proceso similar al de la pérdida del lugar secreto, gradual, silencioso, casi imperceptible al inicio, pero con consecuencias profundas si no es confrontado a tiempo. Por eso, la instrucción no es solo encender, es sostener, es velar, es cuidar. Mantener el fuego implica una vida de dependencia continua, no de experiencias aisladas, no de momentos intensos, sino de una relación constante, diaria, intencional. Implica entender que la vida espiritual no se sostiene por impulsos, sino por permanencia, no por emociones, sino por comunión. Permaneced en mí, y yo en vosotros, Juan 15:4, dijo Jesús, no como una invitación ocasional, sino como una condición para que la vida fluya, para que el fruto permanezca, para que la relación sea real. El creyente que entiende este principio deja de buscar constantemente nuevos comienzos y comienza a enfocarse en la continuidad, en la fidelidad diaria, en la constancia que sostiene el fuego. Porque no se trata de volver una y otra vez desde cero, sino de aprender a permanecer, a no abandonar, a no descuidar aquello que ha sido restaurado. Y en esa permanencia se encuentra una profundidad que no puede ser alcanzada por experiencias aisladas, una estabilidad que no depende de lo circunstancial, una madurez que se forma en el tiempo. El fuego también requiere sacrificio, no en el sentido de una pérdida negativa, sino en el sentido de una entrega consciente, de una vida que se presenta delante de Dios de manera continua. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Romanos 12:1, no como un acto puntual, sino como una vida ofrecida, como una disposición constante. El altar no es solo un lugar de encuentro, es también un lugar de entrega, de rendición, de consagración. Una de las razones por las cuales el fuego se apaga es la falta de sacrificio, no porque Dios demande algo para dar, sino porque el corazón que deja de entregarse comienza a cerrarse, comienza a endurecerse, comienza a perder sensibilidad. Pero cuando la vida se mantiene en una actitud de entrega, de dependencia, de búsqueda, el fuego encuentra el espacio para permanecer. El fuego también está relacionado con la santidad, con una vida alineada con la voluntad de Dios, porque no puede sostenerse en un altar contaminado, no puede permanecer donde hay desorden, donde hay concesiones, donde hay una vida dividida. Sed santos, porque yo soy santo, 1 Pedro 1:16, no como una exigencia externa, sino como una condición para vivir en comunión, para sostener la presencia,
para mantener el fuego encendido. Mantener el fuego implica vigilancia, implica estar atento, implica no dar por sentado lo que se ha recibido, implica cuidar lo que ha sido restaurado. Porque lo que no se cuida, se pierde, lo que no se alimenta, se apaga, lo que no se protege, se debilita. Y en este sentido, la vida espiritual requiere una actitud constante de atención, de cuidado, de valoración. Esto tampoco pretende ser una simple enseñanza sobre la continuidad, es una advertencia y una invitación, una advertencia de que el fuego puede apagarse si no es cuidado, y una invitación a asumir la responsabilidad de sostenerlo, no con esfuerzo humano, sino con una vida alineada, con una comunión constante, con una entrega continua. Porque el fuego no es solo una experiencia, es una evidencia, es la manifestación de una vida en comunión con Dios, es la señal de que el altar está en orden, de que la comunión es real. Y donde el fuego permanece, hay vida, hay luz, hay dirección, hay transformación. Y cuando aprendemos a sostener ese fuego, a cuidarlo, a alimentarlo, dejamos de vivir de momentos aislados para comenzar a vivir en una dimensión continua en la presencia de Dios, donde la comunión no es intermitente, sino constante, donde la comunión no es ocasional, sino permanente y profunda. Porque el fuego que Dios enciende no fue diseñado para apagarse, fue dado para permanecer, para sostener, para alumbrar, y todo aquel que decide cuidar el altar, mantener la comunión y vivir en dependencia, experimenta esa realidad, una vida donde el fuego no se apaga, donde la presencia no se pierde y donde la comunión con Dios se convierte en el centro inquebrantable de todo. Intimidad QIUE transforma cuando el altar es restaurado y el fuego permanece encendido. La vida espiritual deja de ser una estructura sostenida por disciplina para convertirse en una realidad viva que comienza a producir fruto, no un fruto superficial ni momentáneo, sino una transformación profunda, visible, consistente, que alcanza todas las áreas de la vida. Porque la intimidad con Dios no es un fin en sí mismo, es el medio por el cual el hombre es formado, alineado y capacitado para vivir conforme al propósito divino. No se trata solo de estar con Dios, sino de ser transformado por estar con Él. La Escritura establece este principio con claridad al declarar, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. 2 Corintios 3:18. Mostrando que la transformación no ocurre por esfuerzo humano, sino por exposición continua a la presencia de Dios. No es un cambio externo que se impone, es una obra interna que se produce, no es una modificación de conducta aislada, es una renovación de la naturaleza que se manifiesta en la vida diaria. La intimidad verdadera siempre produce transformación, porque nadie puede permanecer en la presencia de Dios sin ser confrontado, sin ser alineado, sin ser cambiado. La luz expone, la verdad ordena, la presencia ajusta, y en ese proceso, el hombre deja de ser el mismo, comienza a pensar diferente, a sentir diferente, a actuar diferente. No por obligación, sino por convicción, no por imposición, sino por revelación. Moisés, después de estar en la presencia de Dios, descendía con el rostro resplandeciente, no porque buscaba manifestar algo externo, sino porque había sido afectado por lo que había experimentado en lo secreto. ¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía? Éxodo 34 minutos y 29 segundos, y este detalle es significativo, porque revela que la verdadera transformación no se busca para ser vista, se produce como resultado de la comunión, y es evidente aun cuando no se intenta mostrar. La transformación que nace de la intimidad no es superficial ni selectiva, no alcanza solo ciertas áreas mientras deja otras intactas, es integral, afecta el carácter, las decisiones, las relaciones, las prioridades. Comienza en lo interno, pero inevitablemente se manifiesta en lo externo. Por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. No por lo que dicen, no por lo que aparentan, sino por lo que producen, por lo que fluye de una vida que ha sido transformada en la presencia de Dios.
Uno de los errores más comunes es intentar producir frutos sin transformación, buscar resultados visibles sin haber permitido que Dios trate con lo interno, querer manifestar lo externo sin haber cultivado lo secreto. Pero el fruto no se fabrica, se produce, y se produce en la medida en que la vida permanece en la fuente. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, Juan 15:5, no como una promesa aislada, sino como una consecuencia directa de la permanencia. La intimidad también produce autoridad, no una autoridad basada en posición o reconocimiento, sino una autoridad espiritual que nace de la relación, de haber estado con Dios, de haber sido formado en su presencia. Los discípulos, después de haber sido usados por Dios, fueron reconocidos no por su conocimiento, sino por su relación, reconocían que habían estado con Jesús, Hechos 4:13, y ese reconocimiento no provenía de lo que hacían solamente, sino de lo que eran, de lo que reflejaban. La transformación que proviene de la intimidad también trae libertad, porque rompe cadenas internas, libera de patrones, alinea el corazón con la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Pero ese conocimiento no es solo intelectual, es relacional, es una verdad que se experimenta en la comunión, que se aplica en la vida, que transforma desde adentro. Es importante entender que esta transformación es progresiva, no ocurre de un momento a otro, no es instantánea en su totalidad, es un proceso continuo, de gloria en gloria, un avance constante, una obra que Dios realiza en la medida en que el creyente permanece, en la medida en que la intimidad se sostiene, en la medida en que el altar se mantiene encendido. Este capítulo no es una promesa superficial de cambio, es una declaración profunda de lo que ocurre cuando la vida se alinea con el diseño de Dios, cuando la comunión es restaurada, cuando la presencia se convierte en el centro. Porque no hay transformación real fuera de la intimidad, no hay cambio duradero sin comunión, no hay fruto verdadero sin permanencia. Cuando esta intimidad se establece, cuando dejamos de buscar solo experiencias y comenzamos a vivir una comunión constante, la transformación deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia, en una evidencia de que algo real está ocurriendo en lo profundo de nuestro corazón. Entonces la vida comienza a reflejar lo que ha sido formado en lo secreto, el carácter se alinea, las decisiones se ordenan, las relaciones se sanan, el propósito se clarifica. Porque los cristianos que permanecen en la presencia de Dios no pueden seguir siendo los mismos, no porque lo intente sino porque ha sido tocado moldeado y transformado por aquel que, en lo secreto, forma la vida que luego se manifiesta en lo visible. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6. 6 hombres y mujeres de altar a lo largo de toda la Escritura, cuando Dios ha decidido obrar con poder, establecer propósito y manifestar su gloria en medio de una generación, nunca lo ha hecho a través de multitudes superficiales, sino mediante hombres y mujeres que tenían altar, personas que no solo conocían de Dios, sino que caminaban con Él, que no solo hablaban en su nombre, sino que habían aprendido a permanecer en su presencia. Porque el instrumento que Dios usa no se forma en lo público, se forma en lo secreto, no se define por lo que hace delante de los hombres, sino por lo que es delante de su presencia. Tal vez nosotros podemos juzgar a una persona por su apariencia, y algunos hacen un buen trabajo para disfrazarse de lo que no son, pero al final, Dios tiene muy en claro quiénes son los que permanecen en Él. El patrón es consistente: Abraham, Moisés, David, los profetas, los apóstoles, todos ellos compartían una característica común que no siempre era visible desde el exterior, pero que definía completamente su vida y su ministerio: tenían un altar. Ellos vivieron pactos muy limitados en relación con el nuevo pacto que nosotros podemos vivir en Cristo. Sin embargo, tenían un lugar de encuentro, una relación viva y constante con Dios. No eran hombres perfectos, no estaban exentos de debilidades, pero tenían algo que marcaba la diferencia: sabían volver, sabían permanecer, sabían depender. Moisés no fue formado en el palacio,
fue formado en el desierto, en el lugar donde no había reconocimiento, donde no había multitudes, donde solo estaba Dios tratando con su vida. Y fue allí donde aprendió a escuchar, a obedecer, a depender. Por eso, cuando tuvo que guiar a un pueblo, no lo hizo desde su capacidad, sino desde la relación que había cultivado. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Éxodo 33 minutos y 11 segundos, una expresión que revela intimidad, cercanía, comunión. David, antes de ser rey, fue un hombre de altar en lo secreto, en los campos, cuidando ovejas, escribiendo salmos, buscando a Dios en soledad. No fue el trono lo que lo formó, fue la presencia, no fue la posición lo que le dio identidad, fue la comunión. Peor eso podía decir una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, Salmos 27 minutos y 4 segundos, porque había entendido que lo más importante no era lo que podía alcanzar, sino a quien podía conocer. Estos hombres y mujeres no eran definidos por sus logros, sino por su relación, no por su actividad, sino por su intimidad. Y ese es el tipo de vida que Dios sigue buscando hoy, no personas ocupadas, sino personas disponibles, no personas que solo hacen, y no personas que permanecen, no personas que dependen de su capacidad, sino personas que viven en dependencia de Dios. Un hombre o una mujer de altar no es aquel que simplemente tiene momentos de oración, es alguien cuya vida está centrada en la comunión, cuya prioridad es la presencia, cuya identidad está definida por su comunión con Dios. Son personas que han entendido que todo lo que Dios quiere hacer a través de sus vidas comienza en lo que Dios hace en lo profundo de sus corazones. Este tipo de vida produce una estabilidad que no depende de las circunstancias, una claridad que no se ve afectada por las opiniones, una autoridad que no proviene de la posición, sino de la comunión. Porque cuando hemos estado con Dios, cuando hemos sido formado es en su presencia, cuando hemos sido tratados en lo secreto, lo que fluye en lo público tiene otro peso, otra sustancia, otra autoridad. En un tiempo donde se valora lo visible, donde se mide el impacto por lo externo, donde se busca reconocimiento, el llamado de Dios sigue siendo el mismo, volver al altar, volver al lugar secreto, volver a la comunión. Porque lo que Dios busca no ha cambiado, sigue buscando corazones dispuestos, vidas rendidas, personas que estén más interesadas en conocerle que en ser vistas. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. 2 Crónicas 16:9 Esto no es a favor de los más capaces, ni de los más visibles, sino de los que tienen el corazón alineado, de los que viven en comunión, de los que han hecho del altar su prioridad. Este capítulo no es solo una descripción, es una invitación a convertirse en ese tipo de hombre o mujer, no por ambición, sino por llamado, no por deseo de ser usado, sino por anhelo de conocer a Dios. Porque el mayor privilegio no es hacer algo para Dios, es estar con Él, es caminar con Él, es vivir en su presencia. Cuando ese tipo de vida se establece, cuando el altar es central, cuando la comunión es constante, Dios encuentra en esa vida un instrumento dispuesto, preparado, alineado. Entonces lo que Él quiere hacer no se ve limitado por la capacidad humana, porque ha encontrado un corazón que depende, que permanece, que se rinde. Porque al final, Dios no busca herramientas, busca íntimos, no busca solo manos que trabajen, busca corazones que permanezcan. Y en cada generación, aquellos que deciden vivir de esa manera, que deciden hacer del altar su prioridad, se convierten en los canales a través de los cuales Dios manifiesta su presencia, su poder y su propósito en la tierra. Dios es fiel, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9, NVI. Una iglesia que vuelve a la presencia cuando el altar es restaurado en la vida individual y el fuego vuelve a arder en el corazón de hombres y mujeres que han decidido regresar al lugar secreto,
El impacto no se limita a lo personal, inevitablemente se extiende a lo colectivo, comienza a transformar la dinámica de la Iglesia, redefine sus prioridades, alinea su enfoque y restaura su esencia. Porque la Iglesia no es otra cosa que la suma de vidas que viven en comunión con Dios, y cuando esas vidas se ordenan, el cuerpo entero comienza a reflejar esa restauración. La Iglesia primitiva no fue conocida por su estructura, ni por su organización, ni por sus recursos, fue conocida por su extraordinaria comunión con Dios, por su dependencia del Espíritu Santo, por su vida de comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, Hechos 2:42, mostrando que el centro no era la actividad, sino la presencia, no era el hacer, sino el permanecer, no era el individualismo, sino la unidad. Y como resultado de esa vida centrada en Dios, el poder se manifestaba, la unidad se fortalecía, la Iglesia crecía. Una iglesia que vuelve a la presencia no es una iglesia que simplemente ajusta su programa, es una iglesia que reordena su corazón y sus prioridades. Una iglesia que redefine lo que es esencial, que deja de girar en torno al hombre para volver a girar en torno a Dios. Donde la oración deja de ser un complemento para convertirse en fundamento, donde la palabra deja de ser un contenido para convertirse en vida, donde la presencia de Dios deja de ser un concepto para convertirse en una realidad. En este tipo de iglesia, la prioridad no es llenar espacios, sino ser llenos de Dios, no es sostener actividades, sino sostener comunión, no es impresionar a los hombres, sino agradar al Señor. Y en ese cambio de enfoque, muchas cosas que antes parecían indispensables comienzan a perder su lugar, mientras que lo que realmente importa vuelve a ocupar el centro. La unidad también es restaurada cuando la Iglesia vuelve a la presencia, porque la verdadera unidad no se construye en acuerdos humanos, se produce en la comunión del Espíritu. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, Juan 17:21, esto no es un ideal teórico, sino una realidad que fluye cuando cada miembro está conectado con la fuente. Cuando la relación con Dios es central, las diferencias se ordenan, los intereses personales se alinean, el cuerpo comienza a funcionar en armonía. El poder también se manifiesta en una iglesia que vive en la presencia, no como un espectáculo, sino como una evidencia de la obra de Dios. Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8, no como una experiencia aislada, sino como una realidad que se sostiene en la dependencia continua. Y ese poder no se utiliza para exaltar al hombre, sino para cumplir el propósito de Dios, para alcanzar, para transformar, para edificar. Una iglesia que vuelve a la presencia también recupera el temor de Dios, no como miedo, sino como reverencia, como reconocimiento de su santidad, de su autoridad, de su centralidad. Y ese temor produce orden, produce pureza, produce una vida que no se acomoda a lo superficial, sino que busca agradar a Dios en todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 9:10, y cuando ese temor es restaurado, la iglesia vuelve a caminar con claridad, con dirección, con discernimiento. Es importante entender que este regreso no ocurre de manera masiva sin un proceso previo, comienza en lo individual, en corazones que deciden volver, en vidas que restauran el altar, en personas que priorizan la comunión. Y a medida que esos corazones se multiplican, la cultura de la iglesia comienza a cambiar, el ambiente espiritual se transforma, la presencia de Dios se hace más evidente. Esta no es la expresión de quien pretende idealizar la iglesia, es una visión de lo que puede y debe ser, cuando la iglesia vuelve a su diseño original, cuando deja de depender de lo humano para volver a depender de Dios, cuando deja de centrarse en lo externo para volver a enfocarse en lo eterno. Porque la iglesia no fue llamada a ser relevante por su capacidad, sino por su comunión y obediencia, no fue establecida para impresionar, sino para manifestar la gloria de Dios. Y esa gloria no se produce por esfuerzo humano, se manifiesta donde hay presencia, donde hay comunión, donde hay un pueblo que ha decidido volver al lugar secreto.
Cuando la iglesia vive de esa manera, su impacto trasciende lo visible, no solo crece en número, crece en profundidad, no solo se expande, se fortalece, no solo se mueve, transforma. Porque no es el hombre obrando, es Dios manifestándose en medio de un pueblo que ha entendido que sin su presencia, todo lo demás pierde sentido. Porque al final, el llamado no es a construir una iglesia activa, es a ser una iglesia viva, no es a sostener estructuras, es a deleitarnos en la presencia, no es a llenar agendas, es a llenar el altar. Y cuando ese altar está encendido, cuando la comunión es real, cuando Dios vuelve a ocupar el centro, la iglesia deja de ser un lugar más y se convierte en el espacio donde el cielo toca la tierra, donde la presencia de Dios transforma, donde la vida fluye. Y todo esto comienza en el mismo lugar donde todo siempre comenzó, en el lugar secreto, en ese espacio donde el hombre decide cerrar la puerta, encontrarse con Dios y permitir que Él forme la vida que luego será usada para manifestar su gloria en medio de su pueblo. Por último, quiero abrir mi corazón y contarles algo que puede ayudarles de manera personal. Cuando la gracia del Señor alcanzó mi vida, yo estaba solo en mi negocio. Era un joven vacío, cargado de heridas profundas en el corazón. No conocía nada de lo que hoy muchos consideran esencial, nunca había participado en reuniones, no había leído la Biblia, no había cantado una canción cristiana, ni había escuchado a un predicador. Y, sin embargo, ese día la eternidad irrumpió en mi historia. La presencia de Dios descendió sobre mi vida, y todo, absolutamente todo, fue transformado. No entraré en detalles, pero fui abrazado por un fuego que no consumía, sino que purificaba. Por una luz que no hería, pero que exponía hasta lo más profundo de mi ser. Fui liberado, fui sanado, fui lleno de una plenitud que no sabía que existía. En un instante, lo que años no pudieron hacer, su presencia lo hizo todo. Y desde ese día, nunca más pude, ni quise apartarme de él. He sido enseñado, procesado, formado en lo secreto. He atravesado caminos, experiencias y tratos que fueron moldeando mi corazón. Él me permitió comprender sus diseños y, en su gracia, comunicar su verdad al pueblo. Han pasado muchos años desde aquel encuentro. He disfrutado de su presencia de maneras que las palabras no alcanzan a describir. He servido al Rey, he predicado su palabra innumerables veces, he viajado por naciones, he enseñado en distintos formatos, y he escrito más de 200 libros. Pero debo decirlo con absoluta honestidad, nada, absolutamente nada, se compara con su presencia. Nada. La mayor tragedia de un hijo de Dios no es caer, ni equivocarse, es acostumbrarse. Es que, después de años de caminar, de oír, de cantar, de aprender, de reunirse, su corazón deje de arder. Que pierda el asombro. Que se enfríe el deleite. Que lo sagrado se vuelva común. Por eso, yo hago algo una y otra vez. Y creo que esto puede servirles, vuelvo a ese día. Cierro mis ojos y regreso. Camino en mi memoria hasta ese rincón olvidado, detrás de una vieja heladera mostrador, donde mis rodillas tocaron el suelo por primera vez con sentido eterno. Y allí lo recuerdo. Recuerdo que no tenía nada, y, sin embargo, lo tenía todo. Recuerdo la plenitud. Recuerdo el peso de su gloria. Recuerdo la gracia soberana envolviéndolo todo, sin condiciones, sin méritos, sin historia. Y entonces me hablo a mí mismo. Me recuerdo que todo lo que hoy tengo, lo recibí cuando no tenía nada que ofrecer. Así que vuelvo al lugar secreto, vuelvo a despojarme. Vuelvo a quitarme toda vestidura, todo título, toda experiencia, todo logro. Me quedo sin nada. Para encontrarlo todo. Me arrodillo, me rindo, me disuelvo en su presencia, y vuelvo a ser. Simplemente ser. He probado muchas cosas en la vida. He conocido emociones, logros, placeres, satisfacciones,
pero todo palidece, todo pierde valor, todo se desvanece ante un solo instante en su presencia. Por eso les ruego, como a hermanos, como a consiervos, como a aquellos que aman al Señor, deténganse, desciendan, despójense. Dejen a un lado las vestiduras ministeriales, las exigencias, las estructuras, y vuelvan. Vuelvan al lugar secreto, vuelvan al fuego, vuelvan a Él. Y cuando lo hagan, cuando verdaderamente regresen, verán cómo lo seco reverdece, cómo lo marchito revive, cómo lo perdido encuentra su sentido otra vez. Porque todo comienza, y todo vuelve a comenzar en su presencia, solo en su presencia. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria.